Bueno, pues nada, entonces empezamos. Hoy un día de lluvia, lógicamente ahora hay gente que posiblemente hubiera estado interesada en acudir a nuestro llamado como en otras ocasiones, pero la lluvia y la falta de entrenamiento, que venimos mucho tiempo de sequía y ahora nos asusta más el agua, ¿no? De todas formas, lo que hoy nos convoca aquí, muchas gracias a los que habéis roto ese miedo, vais de acuerdo con el miedo del agua. Lo que nos convoca aquí hoy es un tema que nos afecta a los que estamos aquí y a todo el mundo. Digamos que nace del tema de la guerra. La guerra es un mal, la guerra es algo que rechaza a todo el mundo, no importa de qué, excepto los que tienen intereses económicos o los que tienen, bueno, pues quizá a lo mejor un cerebro un tanto estropeado. Vemos que sí, existe gente que tiene el cerebro estropeado. Estos días estamos escuchando las noticias que están saliendo de estos ricachones que se iban a tirar tiros a Sarajevo y que tenían que pagar más si mataban a un niño que si mataban a un adulto. O sea, realmente tenemos una sociedad con muchos elementos enfermos. Y estos elementos enfermos son el peligro de la guerra, pueden ser el origen de la guerra. La guerra es mala, la guerra nos trae siempre perjuicios y sobre todo la guerra es perjudicial para los más necesitados y para las clases trabajadoras. Pero aparte de esos efectos negativos que tiene la guerra, tiene otro efecto, no es si colateral o es la base de la guerra, ¿no? Que es el económico. Por eso nosotros hoy hemos pedido a David que viniera a hablarnos de los aspectos económicos de la guerra, porque estamos en un momento en que nos hablan de que España tiene que aumentar su inversión, su gasto militar. Eso no sirve para la guerra, porque no sirve para otra cosa. Que eso nos lo intentan dorar, que trae algunos efectos positivos, y David se va a encargar de demostrarnos que efectivamente no son efectos positivos para la economía. En fin, que el dinero es necesario gastarlo en lo que necesitamos y no en lo que necesitan otros. Evidentemente, las industrias militares lo que quieren es que se aumente el gasto en el tema que le interesa a ellos. Y nosotros hoy vamos a escuchar lo que trae David preparado sobre los datos económicos, sobre los números de lo que significa el gasto militar, y solamente agradecerle a él, informar un poquito. David es ingeniero informático, ese es su trabajo. Viene desde Valladolid solo a darnos la conferencia y se tiene que volver, o sea, su compromiso está claro. Y a lo mejor explica un poco de dónde viene ese compromiso, que es porque David, aparte de su trabajo, es el secretario político del Partido Comunista de España en Castilla y León. Antes hablábamos de esto, le decían alguna vez, bueno, pero tú eres liberal. Liberal, aquí no hay nadie liberal, aquí todo el mundo tiene que ganarse las habichuelas y luego en su tiempo libre, por el compromiso, hacer todas estas cosas. Y realmente es un compromiso venir de Valladolid aquí un día de lluvia como el que tenemos y tener que volverse luego cuando acabe, que llegará a las 1500 a su casa. Así que muchas gracias, David, y gracias a vosotros por haber respondido a la llamada. Lo primero, muchas gracias a todas las personas que os han acercado hoy a la charla, y gracias a la Asociación AMAL por invitarme a dar esta ponencia. Bueno, soy David, como os ha comentado, secretario del Partido Comunista de España en Castilla y León, y también miembro de la dirección de Izquierda Unida Castilla y León. Y bueno, cuando me comentaron para dar la charla, me pareció súper interesante porque llevamos tiempo trabajando en el partido, pero también en otras muchas organizaciones, sobre el tema de los presupuestos de la guerra. Esto empezó un poco a raíz de esa primera partida que se aprobó de 2.000 millones, que luego les dio otra de 10.000, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí un poco nos empezamos a organizar distintos colectivos. En este caso en Valladolid, que hemos formado una plataforma que justamente hoy a las 7 tiene reunión para seguir avanzando.
y se formaron también algunas plataformas más. Hay otra también en León, hay otra también en Burgos y seguramente habrá alguna más porque nosotros estamos trabajando un poco en que haya más plataformas en Castilla y León. Entonces, un poco ese es el origen y bueno, lo que queremos un poco explicar es la realidad de la situación que estamos viviendo, pues vamos a decir, en los últimos años, pero principalmente, vamos a decir que en el último año, sobre este aumento desmedido del gasto militar y también este aumento de este lenguaje bélico que vemos todos los días en las noticias. Tengo una presentación, pero interrumpidme cuando queráis, porque hay cosas que son datos y otra cosa que es opinión o especulación, porque claro, si nos ceñimos solamente a las declaraciones oficiales de los datos, pues no es lo mismo que lo que nosotros hemos analizado. Entonces, cualquier duda, pregunta, intervención, no hace falta esperar a la ronda de preguntas. Bueno, esto es un poco lo que teníamos. ¿Qué significa el aumento del gasto militar en España? Un análisis crítico de las implicaciones del incremento del presupuesto de defensa. Remarcamos un poco lo de análisis crítico, porque si nos ceñimos simplemente a lo que sale por la tele y a los datos, no nos va a afectar para nada. Entonces, por eso es un análisis crítico de todo lo que está apareciendo. Tuvimos hace como 4 meses o así una charla, la dimos conjunta entre varios colectivos, con el Centro de las. El Centro de las es un centro, es de Cataluña, que se dedica justamente a hacer análisis de presupuestos de distintos países, qué presupuesto tienen para la defensa y presupuesto real para la defensa y cómo impacta. ¿Vale? Y aquí esto está hecho más o menos hace 4 meses el análisis y aquí nos ponía un poquito ya en el gasto que iba a ser real para el 2025, que podría superar los 40.000 millones de euros, es decir, cerca del 2,5% del PIB. Aunque estamos diciendo, al final se reconoció que habíamos alcanzado el 2%, el 2,1% realmente dijo la OTAN. En las cuentas que hacemos con este colectivo ya estaríamos, según nuestros cálculos, en torno al 2,5% del PIB. ¿Y por qué? Porque incluimos partidas ocultas que están en otros ministerios y créditos extraordinarios. Es decir, esto es un poco cuando decimos, ¿qué presupuesto tiene la Casa Real? Pues tiene, no me acuerdo cuánto es, pero poquísimo, sí tiene 2 millones de euros. Y todas las partidas que están en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio no sé qué, en el Ministerio no sé cuál, que también son partidas para la Casa Real, pero que están camufladas en otro sitio para que no digamos que la Casa Real en España cuesta no sé cuánto. Pues aquí lo mismo. Hay muchísimas partidas que salen de ese 2,1 que ya ha reconocido la OTAN que estamos gastando, y que harían que subimos 4 décimas más del PIB. Y tengo aquí una noticia, que esto es de 2018, en el que Pedro Sánchez, en primera legislatura, negó directamente, la fuente es el Mundo, ya era de derechas, pero igual en 2018 era un poquito menos de derechas. Tajante, negó que se fuese a aumentar el gasto militar hasta el 2%. Estamos en 2025 y no es que estemos en el 2, sino que directamente reconoció por la OTAN el 2,1 y de forma indirecta el 2,5. ¿Esto de dónde viene? Esto viene de una sentencia de la OTAN que el objetivo nos dijo que, esto lo firmó en su momento Mariano Rajoy, que teníamos que llegar al 2% en tal fecha. O sea, concretamente, no era 2025, era antes, pero luego se fue posponiendo y tal. Con lo cual, es verdad que esto es un compromiso adquirido por estar en la OTAN. Por eso, desde el Partido Comunista de Izquierda Unida siempre decimos que hay que salirse de la OTAN, porque si estás dentro, pues tienes que cumplir lo que te marca este poder imperialista. Entonces, por eso siempre decimos que hay que salirse, porque si no te sales, tienes que cumplir. Y este objetivo, cuando se puso de objetivo, fue con Mariano Rajoy. Lo que ha hecho ahora Pedro Sánchez es dar cumplimiento hasta la condición que había puesto. La OTAN salió muchísimos medios, lo que exige es el 5%. Es verdad que exige un 3,5 más 1,5, que el 3,5 sí que sería directamente, vamos a decir, lo que serían Fuerzas Armadas, y 1,5 en seguridad, que esto es muy volátil, puede ser ciberseguridad, pueden ser muchísimas cosas, no está muy bien definido qué es lo que puede ser, pero sí que tienes que llegar a un 3,5% en gasto militar. Entonces todavía, aunque hemos dicho que no vamos a llegar, estamos todavía no tan lejos, porque ya hemos dicho que realmente es el 2,5%. Aunque hemos dicho que no, vamos a llegar si no trabajamos. Para no llegar, nos puede pasar lo que nos pasó en 2018, que dijimos que no, y en 2025 tendremos el 2%. Por eso es tan importante que en las provincias y en los municipios nos organicemos, recuperando un poco los movimientos que había
por la paz, de sumisión, ¿no? Que se cumplen ahora 50 años, bueno, justamente ahora. Por eso es tan importante que nos organicemos y recuperemos un poco esto, porque si no, dentro de 2 años poneremos aquí, dijimos que no en el 2025, estamos en el 27 y tenemos el 3,5%. Es verdad que esto se está hablando muchísimo ahora, pero sobre todo vamos a decir que en el último año es cuando ha explotado un poco las noticias de cara a la opinión pública. Pero si miramos aquí el aumento del gasto militar desde el año 2020, vemos que el incremento ha sido bastante importante. Lo ponemos, en este caso lo hemos puesto en millones de dólares, porque eso poco suele contar, pero de 17.000 millones de dólares, 19.000, 20.000, 23.000, 24.000. Es decir, que esto no es algo nuevo, sino que lo que es nuevo es que haya saltado tanto a la opinión pública. Yo creo que sobre todo por la forma en la que se hizo, ¿no? Ese aumento extraordinario en el Consejo de Ministros, esos 10.000 euros, esos 10.000 millones de euros extraordinarios, y también porque a raíz de la guerra de Ucrania y del genocidio en Palestina, como que está mucho más en la opinión pública el tema de la guerra. Pero esto aquí vemos, no me remonto más atrás, he querido coger desde COVID y ya vemos que, bueno, de 17.000 a 24.000 en 2024, y ahora que estaríamos en 40.000 según estos cálculos, pero que con los del gobierno son 35.000 me parece. Es decir, que el incremento es altísimo. Y de esto antes se estaba hablando muy poco. Sí que es verdad que hay colectivos que ya veníamos denunciando este aumento progresivo de gasto militar y que al final tenía como objetivo llegar a este 2% para cumplir con la OTAN, pero bueno, no se estaba hablando tanto. Pero que veamos un poco que esto no es nuevo. Esto directamente lleva, pues vamos a decir, sobre todo la última década. Es un poco en el que se ha producido este aumento de gasto militar. Aquí, bueno, luego os dejaré el enlace a la charla que dimos con el Centro de LAS, por si alguien luego la quiere ver. Pero bueno, un poco, ¿por qué decimos que este gasto militar es mayor? Realmente hay un gasto que se camufla en otros ministerios, como industria, por gasto de armamento, interior, créditos extraordinarios por la dosificación de público, etc. Y la deuda. Cuando el Estado tiene deuda, eso no va al ministerio en concreto, sino que esto es deuda del Estado. Bueno, pero buena parte de la deuda que tiene el Estado corresponde a compras de armamento militar, que de hecho se aprueban todos los años unas partidas extraordinarias para pagar créditos de la compra de material. Luego vamos a ver un poco el coste que tiene mucha parte del armamento, que es carísimo. Entonces, está camuflado, sobre todo la parte de I+D. Bueno, de la parte de I+D es la que pues tiene una parte civil, porque Indra, por ejemplo, es una empresa que recibe buena parte de estas subvenciones, y es verdad que Indra tiene una parte civil, pero tiene una parte militar muy importante. De hecho, por eso es una empresa que está denominada como estratégica por parte del Estado. Entonces, hay muchísima parte que está camuflada. Y la deuda del futuro, es decir, aunque ha salido siempre en las noticias que la deuda del momento no computa, ¿vale? No computa para la ley de estabilidad que tiene Europa, es decir, no podemos tener un déficit de más del 2%, ¿vale? Pues la deuda que tenemos en defensa no computa. O sea, no computa a efectos de si estamos cumpliendo o no con lo que marca Europa, pero la deuda que se tiene es deuda real y hay que pagar los intereses, etc. Es decir, que no compute para si nos hemos pasado o no, y por tanto cumplimos las recomendaciones de Europa y nos abren las subvenciones de fondos europeos o no, eso es una cosa, pero es una deuda real que hay que pagar los intereses, y esos intereses, lo que decía de dónde lo vamos a pagar. Y es que contra más deuda tengamos, estamos limitando la capacidad de inversión social. Es decir, la deuda, porque así lo aprobó el PSOE con el PP, la deuda hay que pagar, está en la Constitución. Con lo cual, toda la deuda que estamos cogiendo por el tema de inversión en gastos militares y toda la deuda derivada de estos intereses, eso se va a pagar sí o sí, a no ser que cambiemos la correlación de fuerzas. Entonces, ¿esto de dónde lo vamos a limitar? Pues de capacidad social. Al final, lo que más se dedica el Estado, lo que más dinero gasta es infraestructura, inversión social. Vamos a meter defensa dentro de infraestructuras. Pues si aquí hemos metido mucho, pues lo tenemos que sacar de otro sitio. Y es que no hay más. O sea, me refiero, si lo gastas en un sitio y tienes el mismo dinero, pues lo tienes que quitar de otro. Por mucho que lo digan, es que no se va a tocar. Se va a tocar. Y decimos, vale, se va a gastar lo mismo que hace 5 años. Pues ya lo estás tocando porque la vida ha subido. Si gastamos lo mismo en sanidad que hace 5 años, contando que un médico cobra más ahora que hace 5 años, el material quirúrgico vale más ahora que hace 5 años, pues si tenemos los mismos recursos, ya estamos recortando. Entonces, que no nos engañen con... No va a tocar el estado de bienestar. Sí que lo va a tocar. Luego veremos alguna noticia que ha salido en medios.
Aquí queríamos un poco, bueno, pues ponerlo simplemente en una infografía de un presupuesto. En este caso nos hemos ido simplemente un presupuesto de una parte que sería, vamos a decir, al Ministerio de Defensa, pero luego partidas que hay ocultas. La Guardia Civil, por ejemplo, poníamos una. La Guardia Civil luego hace misiones de entrenamiento para ejércitos y también hay parte de la Guardia Civil que está en terceros países que hacen este tipo de cosas. Pensiones militares. Bueno, es verdad, claro, que lo podemos meter dentro de otra partida, pero las pensiones militares, pues bueno, lo podríamos meter perfectamente en gasto en defensa. Aportaciones a organismos internacionales, a la OTAN. Muchas veces de esto, bueno, hemos llegado hasta verlo camuflado como cooperación al desarrollo y tal, este tipo de gastos, pero son gastos militares. Créditos en el exterior, un poco lo mismo, intereses de la deuda, servicios de inteligencia, FNI, pues lo metemos al Ministerio del Interior. Pero a ver, buena parte del trabajo que hace el CNI no está relacionado tanto con la parte interna, que es verdad que tiene cierta manía en meter gente infiltrada en los movimientos sociales, pero bueno, hace muchas más cosas. Entonces, que aquí tenemos muchas partidas que están ocultas, que hay que ponerse a revisarlo muy a fondo para ir viendo cuántas son y que es un poco lo que hemos hecho con el Centro de las, que tiene un informe en su página web súper extenso y que lo ha actualizado hace, yo creo que hace un mes aproximadamente. Entonces, bueno, igual no es tanta desproporción, pero sí que puede sumarte como 4 o 5 décimas del PIB, que son miles de millones de euros, aproximadamente unos 6.000 millones de euros, ¿vale? ¿Por qué vale tanto? ¿Por qué gastamos tanto en defensa? Porque nos tenemos que rearmar, ¿no? Es un poco el mantra que escuchamos todos los días en los medios, hay que rearmarse. Bueno, pues aquí es que viene un poco lo que cuesta el armamento. Hemos cogido algunos ejemplos de lo que cuesta el armamento. Bueno, pues lo más importante. Avión de combate Eurofighter. Ponemos este porque una parte de esto se encarga España. Se hace entre varios países y España participa. 120 millones de euros. Ejemplo 2, fragatas. 4.300 millones de euros. Para compensar inversión en vivienda, 2.000 millones de euros. Medio barco tenemos. Entonces, no estamos recortando, sí, 2.000 millones de euros para vivienda, 4.300 por una fragata. Estamos recortando, Igual podríamos poner el dinero de la fragata en vivienda. Entonces, estamos recortando. Un helicóptero, 1.380 millones de euros. ¿Baterías antiaéreas o no? Hemos puesto estas porque son muy famosas con el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Siempre suelen salir. No es una batería antiaérea, sino modificar todo el sistema para que sean compatibles. Un tanque Leopard, ¿no? También, que se habló muchísimo de ellos, se entregaban estos tanques por parte de Alemania, Ucrania y tal. 30 millones de euros, de dólares, en este caso por unidad. Es decir, que estáis viendo que esto es como cuando llevas el coche al taller, que 50 euros sabes que no va a ser, sabes que va a ser caro. Pues aquí, cojas lo que cojas, sabes que va a ser caro. Aquí tenemos más, hemos puesto más, pero para la gente que le guste más un poco el dato militar. Pero, o sea, veis que tenemos sistemas de misiles por 1.200 millones de euros, la fragata cuánto te cuesta, o sea, etc. O sea, aquí un poco, veis que está estos miles de millones de dólares, es todo carísimo. De hecho, no se escuchaba en las últimas declaraciones que hizo Trump sobre Ucrania. Bueno, es verdad que cambia cada día, entonces es complicado seguirle. Si le iba a dar misiles Tomahawk o no, y el motivo por el que no quería darle esto, sino otros tipos de misiles, es que los otros valían 10 veces menos que los Tomahawk. Entonces, es un material muy caro, no sé cuánto costaba ahora, no me acuerdo exactamente lo que costaba cada misil, pero estamos hablando de millones de euros, Y creo que estaba como 1 millón de euros cada misil. Y estos valían como 10 veces menos. Entonces, por eso decía, no, pues igual te doy estos. Es decir, que es todo carísimo. Hay muchísimos, pero bueno, hemos puesto un poco como los más importantes. Pero también esto es importante, es decir, no solamente comprarlo, sino luego lo que cuesta el mantenimiento y el operar ese armamento. Es decir, aquí tenemos coste por cada hora de vuelo de un Eurofighter, $18.500. Y aquí no hemos puesto los costes de mantenimiento y lo que puede suponer que si vas a tener estos aviones tienes que hacer un hangar. Porque claro, a ver dónde los tenemos. Y que también son cosas que puedes meter luego como obra civil, no sé qué y tal, por eso están bastante engordados. Pero bueno, que veis que es muy caro y además mantenimiento y operación casi tan caro como la compra. Y esto es importante. Cuando hemos estado hablando de este aumento de gasto militar, se nos intenta vender que realmente buena parte de este gasto, como somos de clase obrera, va a repercutir en los soldados.
estuvimos analizando los datos y dijimos, joder, pues no nos cuadra. No nos cuadra porque con el gasto que va a haber, lo que se ha incrementado, lo que va el armamento, pues a nosotros esto no nos cuadra que se vaya a aumentar el gasto en esta parte. Aquí viene un poco lo que es la proporción de todo el presupuesto, vamos a decir, del presupuesto declarado, cuánto se gasta en personal, ¿vale? Y cuánto se gasta, vamos a decir, que en equipamiento y en otra serie de cosas que no serían propiamente el salario del personal de las Fuerzas Armadas. Es que un 40 y luego la otra parte un 60. Por esta parte del 40, aquí no habéis escuchado ninguna noticia de se va a subir, al principio se dijo, pero no habéis visto ninguna noticia en prensa real que diga se ha subido el salario a los militares un 20% porque como van a tener que ir a la guerra, pues les hemos subido un poquito. No, esas noticias salieron como el primer mes, de esto va a suponer una mejora de condiciones laborales, que hay que tener ahí la noticia, pero ya esto ha desaparecido, con lo cual todo el gasto va a pasar, aquí no va a haber nada, va a estar todo en esta parte, es decir, no se va a gastar dinero en los salarios de tropa, que es un poco lo que se os había aprendido al principio y que sí que tendría ese carácter más de clase, vamos a decir. Bueno, pues eso ha desaparecido. El sueldo de un militar depende un poco de qué rango tenga, pero vamos a decir que el militar raso está en torno a 1.300 euros, para que nos hagamos un poco una idea. Sé que había margen realmente para mejorar. Ahora salió noticias, aunque luego podrá alguna, que en varios países se va a pagar a la gente que haga la milla obligatoria entre 2.000 y 2.600 euros al mes. En España se paga menos a los soldados profesionales directamente. ¿Cómo lo intentaron vender también? Como esto va a generar empleo. A ver, si gastamos de un viaje 12.000 millones de euros para los créditos que se han aprobado por más de valor de 14.000 millones, tú metes 26.000 millones de euros en el sector que sea, generas empleo. Pero en lo que sea, ¿eh? Vamos, como si a recoger piñas. O sea, generas empleo. Si tienes 26.000 millones de euros para gastar, vas a generar empleo. La cuestión es si el empleo que vas a generar es más o menos que haciendo inversión en otro tipo de sectores. Eso es un poco donde está la cosa. Si con 26.000 millones de euros no generamos empleo, joder, pues algo se ha hecho tremendamente mal. Entonces, aquí vienen análisis que se han hecho por distintas constructoras. Hemos puesto algunas, vamos a decir, institutos más que serían de derechas, con organizaciones más ecologistas y más de izquierda, para que no se diga un poco que es que solamente lo ponemos de parte. Esto viene expresado por cada millón de euros o de dólares que se invierte en industria militar. En este caso, se crean 6,9 nuevos empleos si se dedica pues, prácticamente a compra de armamento o inversión en defensa, y si lo hacíamos en energías renovables serían 9,8, en salud 14,3 y en educación 15,2. Es decir, si estamos gastando el dinero en ejércitos en vez de sanidad, pues ya estamos haciendo un recorte, claramente, porque el presupuesto no se está incrementando, pero es que además no genera empleo, genera mucho más empleo, pues salud y educación, es decir, servicios sociales, que es lo importante. Es decir, para la gente de a pie lo importante es tener el médico en su comarca, tener una buena educación, etc. No comprar un Eurofighter. Vale, pues aquí vemos que encima ese argumento no es válido. Tenemos aquí tenemos también de Greenpeace que la inversión en empleo verde sería igual o superior, y es que además este punto es muy importante. La generación de empleo en defensa es muy dependiente del gasto público. Es decir, si tú, por ejemplo, inviertes en I+D, inviertes en otros sectores, en una industria, por ejemplo, que ahora que se ven muchas noticias, industria de automóviles. Bueno, tú generas una industria y eso luego va a ir vendiendo coches y eso ya acaba generando más. En defensa no. Tú en defensa, si metes este año 12.000 millones, voy a decir, y compras 2 fragatas. Cuando se terminan las fragatas, se acabó el empleo. Tienes que volver a meter otros 12.000 millones de euros para que se sigan haciendo fragatas. Es decir, si no, ese astillero no hace más. Si tienes un astillero militar para hacer barcos militares, o le vas metiendo cada año ese dinero para, digo astillero, pero digo cualquier otro tipo de empresa igual. Entonces, es muy dependiente de la inversión pública. No va a generar luego una industria por sí misma. Es decir, una vez que termina el dinero público, se acabó. Mientras que otro tipo de industrias, sí que, una vez que se acabó el dinero público o ese apoyo público, sí que ya pueden seguir funcionando solos y seguir generando empleo de forma independiente. Esto no va a pasar. He dicho fragatas, pero esto aplica. Es decir, si yo tengo una empresa que produce, vamos a decir, misiles, vale, te compro
producir misiles, me los haces y a la vuelta de 2 años, ¿qué? Pues si no te compro misiles, pues a ver qué hacemos, no pues cierras. Y también ahí tienes la disyuntiva. Si te compro misiles y yo te voy a seguir dando 12.000 millones de euros, pues igual lo había cerrado con los misiles. Digo yo, o lo vamos a tener almacenados, ¿no? Eso es un debate que hay de, vamos a comprar misiles en un momento, pero no lo vamos a utilizar. Organizamos una guerra. Claro, el poco es de, nos estamos armando hasta los dientes, pero no para usarlo. O algo así. O sea, me refiero, o igual sí, porque si no, ¿qué sentido tiene? Te vas armando y constantemente tienes cada vez más material militar. Siempre se ha dicho que no, pero bueno, o sea, tampoco hay que... O sea, quiero decir, hay que leer entre líneas con Donald Trump, tampoco hay que leer muy entre líneas con Donald Trump, que lo suelta directamente, es decir, me compráis material a mí, lo usáis en la guerra de Ucrania y yo os sigo vendiendo y así hacemos el círculo. Es decir, que se compra para usarlo. O sea, no estamos comprando material para tenerlo almacenado. Para tener almacenado cosas, ya tenemos cosas muy antiguas que ahí las tenemos. Entonces, esto se compra para utilizarlo. Aquí tenemos un poco lo mismo, pero en una gráfica. Es decir, para que veamos un poco. Defensa entre 6 y 10. Ponemos entre 6 y 10 porque éramos muy generosos. Cuando hicimos esta presentación éramos generosos. No es lo mismo cuando inviertes en defensa en Alemania, por ejemplo, que tiene una producción propia más alta, que si inviertes en Portugal, que no tiene prácticamente nada de industria propia. En España sí tenemos una parte de industria propia. Bueno, pues Airbus, tenemos Indra, tenemos unas cuantas empresas. Empresas mixtas que hacen parte militar, parte civil, por ejemplo Iveco. Bueno, tenemos algunas empresas, entonces dependiendo un poquito, puede ser entre 6 y 10, pero bueno, renovables entre 6 y 14, sanidad en 14 y 16, educación, es decir, los servicios sociales están muy por encima. Con lo cual, todo lo que estamos gastando en armamento, que lo estamos detrayendo de esta parte, encima tampoco tiene la excusa de generamos empleo. Y en esta sí que me quiero detener. Obviamente desde el Partido Comunista estamos en contra de que se financie la guerra y estamos en contra del gasto militar, pero sí que he escuchado a OPT en concreto poner un impuesto para generar riqueza que se va a gastar luego en armamento. Bueno, ya hemos visto que poner un impuesto que lo que sirva es para comprar material militar va a generar menos empleo que otro tipo de inversiones. Es decir, incluso desde el punto de vista simplemente empresarial, no es el mejor, sin entrar a valorar en que un sindicato quiera que se ponga dinero para comprar armas, que luego los utilizaremos para meter a Israel y que mate en el genocidio de Palestina, por ejemplo. Pero sin entrar en la parte política, simplemente en la parte económica, vemos que podríamos poner un impuesto y gastarlo en sanidad y en educación, que es lo que tendríamos que hacer, y sería más rentable. ¿Por qué ahora estamos un poco con esta escalada belicista? Que hemos visto que ha empezado antes, pero ¿por qué ahora está muy en la opinión pública? Bueno, el primero es la guerra de Ucrania, como catalizador y como una excusa perfecta para justificar el rearme. Llevamos muchos años, ¿no? Desde la época de Yugoslavia, vamos a decir, sin una guerra en Europa. Y esta es, bueno, pues un poco la que hemos tenido en los últimos 20 años, sería la guerra de Ucrania. Y esto ha hecho que de cara a la opinión pública tengamos una guerra en Europa que nos puede tocar mañana a cualquiera, porque claramente Rusia mañana podría invadir España, que estamos a la otra punta de Europa. Pero puede pasar, según los medios de comunicación, puede pasar perfectamente que mañana nos levantemos y Putin haya invadido España. Entonces, esto sirve como excusa perfecta para justificar un rearme, porque como tenemos una guerra en Europa, pues nos puede tocar en cualquier momento y hay que rearmarse. Yo no lo veo muy factible ahora mismo que España vaya a entrar en un conflicto armado con Rusia. Pero parece ser que sí. Luego, los intereses y la nueva inversión del complejo militar industrial, que es el principal beneficiario del aumento del gasto. Esta segunda está muy relacionada con la cuarta. Y esto lo hemos visto sobre todo desde que ha entrado Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. Creo que ahora, justamente hace un año. Y está muy relacionada, es decir, Estados Unidos tiene un déficit comercial con la mayoría de los países del entorno, entre ellos con Europa. ¿Y cómo agarramos la balanza? Con aranceles o no. Todos los días suben más los aranceles. Pero sí que ha sido muy claro con el tema de la industria militar. Es decir, nosotros producimos armamento que nos va a comprar Europa a través de la OTAN y con eso equilibramos la balanza comercial. Es decir, que claramente es un tema económico. Entonces, hay mucha presión por la industria militar porque ven que si ahora Europa empieza a gastar
vamos a decir, del orden de 150.000 millones más de euros al año, y ellos tienen la mayor parte de nuestra militar, pues, a ver, blanco y en botella, se van a llevar pues, grandes beneficios. Entonces, esto está muy relacionado, y esto sobre todo es a partir del último año, que realmente ha sido cuando nos hemos puesto duros en el incremento del gasto militar. Es decir, desde que entra Donald Trump es cuando el aumento del gasto militar se hace efectivo y es cuando se ponen las pilas el gobierno de España y varios gobiernos. Luego, también, la retórica de una nueva Guerra Fría. Es muy común ahora estar escuchando todo el día, hemos vuelto un poco a la época de la Guerra Fría de los dos bandos. Rusia, que Rusia no tiene nada que ver con poder decir, es que la Rusia comunista no tiene nada que ver con la Rusia comunista. Rusia no es un país comunista. Si me dicen Rusia no es un país comunista, es un país capitalista, con falta de libertades, no tiene nada que ver con lo que era la Unión Soviética. Pero bueno, se ha generado esa idea porque conviene de que entre Rusia y sobre todo con China, pues bueno, nos llevan a este enemigo común y ante China y Rusia pues nos tenemos que rearmar. No estamos hablando nada de que Estados Unidos es el país que efectivamente abre guerras de forma indiscriminada, eso no pasa nada. O Israel, lo mismo. Pero Rusia y China es un poco el imaginario que tenemos todo el rato. Y luego, el último punto, el genocidio de Israel sobre Palestina y el ataque a otros países fuertes de Israel. Esto, todos los días tenemos noticias, bueno, hemos tenido durante este año, Israel atacando cualquier tipo de país de su entorno, porque sí, simplemente porque le da la gana, y aparte del genocidio sobre Palestina, lo cual ha hecho que el tema de la guerra esté muy presente. Es verdad que en este caso es un genocidio, pero lo que ven en los medios es que Israel y Palestina están en guerra. Entonces, como que la retórica de la guerra entre la parte de Ucrania y la parte de Israel, pues bueno, empieza a sonar a la gente, con lo cual, como se está hablando de guerra, pues podemos ir hablando de otros temas, vamos metiendo que igual no, la gente poco a poco va entrando, porque cuando no veía este conflictos no lo teníamos tan presente, aunque verdad que de Palestina esto lleva muchísimos años, no es una cosa nueva. Pero bueno, no lo teníamos tan presente y ahora que sí que está presente, pues se va metiendo un poquito más de retórica belicista. Y también la romantización de la guerra. De esto también dimos una charla en Valladolid, no me acuerdo el nombre del autor, pero que la guerra ahora se vende como un espectáculo. Es decir, cuando vemos por ejemplo Israel, lo que salen son los aviones de Israel de alta tecnología, el escudo, no sé cómo se llama, el escudo este que tienen para los misiles, no me acuerdo cómo se llama, el escudo de acero, la cúpula de acero, etc. Pero nunca vemos la realidad de la guerra de soldados, en este caso de Israel, que van a combate, que dejan a sus familias, que pueden morir en la guerra, y de hecho mueren en la guerra, o lo mismo en Ucrania o en Rusia. Al principio sí que se veía un poco más, pero ahora lo que vemos es la guerra de drones, cómo fabrica un dron, el nuevo misil de Rusia o qué ha hecho Ucrania. Pero no estamos viendo la realidad, que es la gente muriendo, en el caso de la guerra de Ucrania y Rusia, a decenas de miles de personas, clase trabajadora, porque no creo yo que la hija de Amancio Ortega tenga ahora entre sus planes ir a la guerra. Son gente de clase obrera la que está luchando y la que está muriendo, pero esa parte no la sabemos ver. Es poco lo que decía, el silencio de las víctimas. No se muestra la realidad de las víctimas de la parte de los soldados. Vamos a decir, esto no se muestra. En Gaza lo que se muestra es de la población atacada, que encima muchas veces se les pone incluso como que es que son los responsables por haber hecho el ataque del Estado de Israel, etc. Es decir, son las víctimas, pero muchas veces se les pone como que realmente son los culpables. Decía un poco la ausencia de información sobre las bajas de personal militar. Eso en las guerras parece que los soldados no están en la guerra, es decir, todo alta tecnología, pero es que hay militares en todas las guerras, obviamente. Y nuestro líder comunista es romper este relato y mostrar que la guerra es lo que es un crimen contra la humanidad. Es decir, aquí en la guerra siempre pierde la clase trabajadora. O sea, aquí es un enfrentamiento por poder económico, en este caso de Israel por un genocidio, en el caso de Rusia, pues también por una saqueta imperialista, pero cualquier otra guerra, y el que lo paga es la clase trabajadora. O sea, entonces, esto es la realidad, es un poco lo que tenemos que poner en el discurso, es decir, que ante los beneficios de capital, se pone los beneficios de capital por encima de los derechos de las personas. Y también está ahora un poco esto ligado con la defensa de la nación, la religión y los valores occidentales. Yo escuchaba a Vox decir o no que hay que militarizar la frontera con Marruecos. Esto lo ha dicho Vox, pero también ha dicho Vox que hay que hundir el barco Open. Es decir, y hablar abiertamente de temas militares, que está muy relacionado con
esta teoría conspiratoria que tiene la gente de extrema derecha, de la teoría del reemplazo, ¿no? Que, bueno, cuando interesa vienen a recoger presa en Murcia, pero cuando interesa son hombres jóvenes, altos y fuertes que vienen a suplantar a la población nacional. Pero bueno, este lenguaje que va calando, es decir, que es un lenguaje que podemos decir que es burdo. Tenemos una charla justamente dentro de la para hablar de estas cosillas, pero que va calando y se utiliza muchas veces un lenguaje belicista, ¿no? Santiago Bascal, montado en caballo, le falta el rifle, pero que es un poco ese tipo de discurso, es decir, también es verdad que muchas veces se dejan, porque muchas veces militares se acercan a movimientos de extrema derecha, entonces ese nacional colectivo, bueno, pues va a poco calando. Y este lenguaje se ha sumado a la derecha tradicional, se ha sumado al PP, a este lenguaje belicista que ha comprado el de la extrema derecha. Lo cual es hasta raro decir, porque muchas veces la extrema derecha lo que están defendiendo es un nacionalismo que no sé muy bien cómo encaja el nacionalismo español, con el nacionalismo francés, con el nacionalismo italiano, es decir, no encaja muy bien, pero bueno, todos compran este discurso nacionalista cada uno, porque cuando hablamos de inmigración, hay partidos de extrema derecha como Vox que no tienen filtro, es decir, puede ser de Marruecos, pero puede ser también de América Latina o puede ser de otros países de la Unión Europea. Es decir, que no sé muy bien cómo encaja, pero es verdad que de todo esto, los partidos de extrema derecha en España y en Europa están creando este lenguaje belicista y además son claramente los que defienden el genocidio de Israel sobre Palestina, es decir, que van dando pie a este lenguaje que se está instaurando últimamente, desde hace ya un tiempo, ¿no? Aquí decíamos un poco que es la suma de defensa de valores tradicionales más el romanticismo de la guerra. Y aquí ya poníamos algunas noticias que han ido saliendo, porque aunque es verdad que en verano no hemos estado tanto con esto, por el tema de los incendios forestales, principalmente que han afectado en toda España, pero principalmente en Castilla y León, entonces no hemos estado, han salido noticias, pero igual las hemos tenido menos presentes, pero han salido noticias durante todo el verano y noticias importantes. El servicio militar en Europa, qué país es obligatorio y cuáles no, y cuál es la situación de España. Esto se está hablando ahora. Luego tengo creo que he puesto una imagen porque lo estuve actualizando ayer. Con esto habla el norte de Castilla, de hace 2 días, el norte de Castilla. O sea, no es un periódico menor que se lee en un barrio de no sé qué sitio, el norte de Castilla. Lo que estamos hablando es de recuperar el servicio militar en Europa. Bueno, ya se ha recuperado en unos países, luego creo que tengo una infografía en que sabe qué países están y qué países no. Bueno, 10 de los 27 miembros ya lo tienen. Es verdad que de estos había algunos que no lo habían perdido, ¿vale? Y otros países se están pensando, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado. También, ¿qué es lo que se está haciendo desde los grandes medios y las instituciones? El miedo. Se está creando un relato del miedo, es lo que decía. Nos pueden invadir en cualquier momento, nos puede invadir Rusia en nuestro caso. Todos los días con este relato del miedo, por ejemplo, ¿qué de supervivencia de la Unión Europea? ¿No? Esto no me acuerdo cuándo salió. Yo no sé si sería... Es que fue cuando el apagón, justamente, pero no me acuerdo cuándo fue el apagón. ¿Hará 5 meses o 6 meses? Por ahí. ¿Cuánto? Un poquito antes del apagón. Sí. Salieron con esto. ¿Qué de supervivencia? Es decir, yo lo que tengo miedo es de que tarde en darme 6 meses de para el especialista. Yo para eso sí que necesito de supervivencia. Pero yo no tengo miedo a tener que tener una carniflora con una linterna, con que chorrada es esa, ¿no? Bueno, pues esto ha salido en todos los medios y cuando salió, yo me acuerdo que estuvimos buscando un poco y en Amazon se había agotado el kit de supervivencia que se recomendaba por la Unión Europea. Es decir, aquí he ido un poco poniendo enlaces a la noticia, no voy a ir aquí pinchando, pero decir que parecen chorradas, pero claro, que es que esto es una campaña a nivel europeo y esta es la noticia que sale y sale en todos los medios. Construcción de búnkers, enlace a la noticia. También, poca defensa de broilas se está haciendo búnkers, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Se había multiplicado por 10, estos datos eran de 2024, la construcción de búnkers, de gente con dinero que se está construyendo búnkers en España. En España, no estoy hablando de la gente súper mega rica de Estados Unidos que se están haciendo los búnkers en las islas del Pacífico. Estoy hablando de gente en España con dinero que está haciendo búnkers. Es decir, pero esto es porque está calando esta retórica belicista. Entonces, es decir, que se está generando un miedo y que es real. Es decir, ese miedo la gente lo acaba teniendo. Es decir,
la gente se compra el kit de supervivencia, la gente con dinero se hace búnkers, etc. Es decir, si no tuviesen miedo se comprarían coches deportivos, pero se compran búnkers o van a construir búnkers. O igual las dos cosas, que hay gente con mucho dinero. Pero esto está calando entre la sociedad, ¿no? Esto, con esto hemos estado viendo noticias, pues hasta caña con los incendios. Por desgracia habría más esto que no el genocidio de Israel sobre Palestina. Pero esto es un poco la realidad, de decir, un poco la Guerra Fría, es decir, ha vuelto Rusia, que para los medios de comunicación sigue siendo comunista, yo no sé de dónde lo sacan, y es el enemigo común, y hay que armarse todos contra Rusia. No lo he comentado antes, pero si cogemos el gasto militar de la Unión Europea, ya es muy superior al gasto de... O sea, antes de los suplementos ya era muy superior al gasto militar de Rusia. O sea, pero como creo que 5 veces más que el gasto de Rusia. Es decir, no hay un problema. Si es a nivel financiero de recursos, Europa ya tenía muchísimos más recursos antes de estos incrementos de gasto militar que Rusia. O sea, pero de un orden de magnitud enorme. Entonces, está claro que simplemente es una justificación. Entonces, pero bueno, este es como el enemigo común que tenemos, ¿o no? Y que viene bien también a Estados Unidos, ¿o no? Porque tiene una guerra en Europa en la que pone dinero, pero los militares los ponen otros, ¿no? Entonces, eso también a Estados Unidos pues no le viene nada mal de gritar a Rusia, que también estaría enfocado un poco dentro de la parte de los BRICS, en una guerra que es yo pongo dinero, pero los muertos los ponen otros, ¿o no? Algo han aprendido de Afganistán, estas cosas. Entonces, también esto a Estados Unidos le viene muy bien. Es decir, hay un enemigo común, Rusia, que es comunista, y que pongan otros muertos, nosotros ponemos las armas y además nos van a comprar. Los muertos y los destrozos. Bueno, sí. Económicos, que son... Porque además luego la reconstrucción o no, se las contrataremos como la parte de Gaza que ponía Trump, y luego al final esto lo pagaremos los europeos y lo construirán los estadounidenses. Alternativas para la paz. ¿Un camino hacia la paz es posible? Bueno, pues hay que apostar por la diplomacia y el diálogo, apostar por la resolución pacífica de los conflictos. Esto es muy importante, es decir, tenemos que ser claros. No podemos tardar 2 años, 3 años en asumir que Israel está haciendo un genocidio en Palestina. No puede ser que nuestra posición sea simplemente reconocer el Estado de Palestina. Que está bien, se me refiero, pero no podemos tardar 2 3 años en hacer un embargo de armas a Israel, en el que no hay ninguna duda sobre qué está haciendo Israel con las armas que le llegan. O sea, es que no hay en otros países que pueda haber una duda si se emplea en la parte civil y militar. En la parte de Israel no hay ninguna duda. Bueno, hay que apostar por la resolución pacífica de los conflictos. Y hay que ser valientes. No podemos tener todas las medias tintas. Me refiero, aquí no, eso no vale. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Luego, exigir el cumplimiento de resoluciones de la ONU y fortalecer el multilateralismo. Esto es muy importante. Tenemos un conflicto abierto, ¿no? 50 años de la Marcha Verde sobre Sáhara Occidental. 50 años, reservamos por un año más la misión de la MINUSO. No se ha cumplido el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Eso obviamente puede derivar en un conflicto armado. Bueno, ya es un pequeño conflicto armado, eso probablemente puede escalar. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo, y España, aquí la primera, ¿no?, que tuvo un cambio de postura, Pedro Sánchez, en un cumplimiento de esta resolución, pero digo de esta y digo de muchas otras. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa muy importante. Si esto se cumpliese, no tendríamos el problema que tenemos. O sea, si esto se cumpliese, tampoco tendríamos el conflicto de... Bueno, por una parte, por los de conflicto de Israel también, ¿vale? Que también se defiende los dos estados palestino e Israel. Estemos todos de acuerdo con esa solución, pero por lo menos sí que hay un mandato de la ONU para hacer cumplir eso. Bueno, pues no se está cumpliendo. Luego, incluir los puntos unidos a otras organizaciones supranacionales. Pongo los BRICS, no soy muy fan de los BRICS, pero que la política internacional, ahora, si no estás incluyendo a países como India, países como China, países como Brasil, pues no es el total del mundo. Es decir, hace 40 años podrías no incluir, por ejemplo, a China o a India. Pero ahora, si quieres hacer una política internacional y no incluyes a esto, pues estamos viendo lo que estamos viendo. Es decir, que al final todo tipo de sanciones y tal, luego no tienen mayor trascendencia porque hay otros países con una fuerza muy grande que no se les tiene en cuenta y trabajan de otra forma, con lo cual todo el tema de la política internacional queda un poco, bueno, pues sin efecto. Desarme y control de armamentos, reducir progresivamente el gasto militar y reconvertir la industria. Y aquí estamos hablando de aumento del gasto militar y nosotros lo que proponemos es lo contrario, es decir, cuanto más industria militar tengas, y esto se ve muy claro en Estados Unidos,
Estados Unidos es el país del mundo con más armas por habitante y es el país del mundo con más muertos por armas de fuego civiles. Si tienes armas, es que las vas a utilizar. Pero que no es que lo diga yo, que también, sino que creo que es que simplemente es coger la estadística. Entonces, para que haya unos conflictos armados, hay que tener menos potencia de fuego. Y es que eso es obvio. Es decir, cuanto más armamento militar tengamos, al final, en un momento dado, lo vas a utilizar, o un conflicto que puede ser pequeño lo puedes escalar enormemente. Conflictos típicos de la frontera, Pakistán, India, etc. Pues si tengo ahora muchísimo más armamento, pues en un conflicto que antes podría ser simplemente una cosa puntual, ahora puede escalar. Bueno, ya escaló, ¿no? Ha habido no sé cuántos muertos y creo que eran 10 millones derribados, etc. Es decir, cuanto más armamento tengas, en un conflicto bélico, pues lo vas a utilizar, porque para eso has estado comprándolo. Invertir en seguridad humana, destinar recursos a sanidad, educación, vivienda, lucha contra la pobreza. Esto al final es lo principal, es decir, nosotros tenemos que apostar que la seguridad es la seguridad humana, la seguridad es poder tener médico, poder tener educación, poder tener trabajo. Eso es realmente la seguridad. No en tener más helicópteros, en poder tener más aviones, en poder tener más fragatas, en poder tener más misiles, porque esto lo va a operar la clase obrera, que es la que va a ir a matarse en la guerra. Entonces, eso que lo hagan otros, pero la clase obrera no podemos tener eso, la clase obrera tenemos que estar en trabajar por educación, por vivienda. O sea, antes he dado algunos datos, pero de los recursos que se han... Bueno, creo que hay una diapositiva que lo pone, pero de los recortes que se han hecho, o los incrementos de gasto, era muy claro el de vivienda, que se estaba diciendo que no había recursos, porque lo que se ha movilizado de esos 2.000 millones, parte son activos de la Sareb, del Banco Malo, que decíamos, que bueno, yo trabajé en el Banco Malo, no queda nada. O sea, es decir, lo que hay, que se ha dado, es que no vale para nada. O sea, si no se ha vendido en 10 años, ya no lo vas a vender, es que no lo quiere nadie, y de ahí salen 2.000 millones. Estábamos viendo el tema de incendios forestales, por ejemplo, este año. Es que la Junta de Castilla y León había reducido en un 80% la parte que se destina a prevención y extinción de incendios forestales. Es decir, que es que esos recursos ya se están extrayendo y se están gastando en otras cosas. Y eso es realmente lo que nos da seguridad, no el tener más bombas, que en España claramente, o sea, no estábamos en la dinámica de la guerra. Entonces, eso es importante. Y luego esto, beneficios de los pueblos por encima de los intereses económicos. Aquí lo que estamos haciendo es una apuesta, claramente, porque a unas empresas se hagan multimillonarias, más de lo que ya son, ¿o no? Porque las empresas de armamento no les iba nada mal. Y lo que hacemos todavía es que ganen más las grandes empresas, principalmente norteamericanas, pero también algunos otros más, y que ese dinero se quite de los pueblos, se quite de la clase trabajadora, se quite de los países que van a tener que recortar. Pero un buen ejemplo de esto ha sido Francia, ¿no? Bueno, ha caído al final, que no ha llevado el recorte de las pensiones, pero sí todas las demás, un recorte enorme en servicios sociales, porque va a destinar parte de eso al incremento del gasto militar, y también en Alemania. Bueno, en Francia es que ha salido, como en Francia cambian de primer ministro como cada semana, justamente los recortes es porque era una parte van a ser recortes y otra parte es gasto que no se va a hacer, aunque lo hemos computado las dos como recortes, porque si ya estaba comprometido y ahora no lo hace, lo está recortando, y que buena parte de eso va para el aumento del gasto militar. De hecho, Francia colabora con España en unos cuantos programas de armamento, y Francia ya lo ha aprobado. Y aquí tenía noticias, es decir, para que veamos un poco que aunque hemos estado más enfocados en otras cosas, pero las noticias han salido durante todos estos meses. Margarita Robles garantiza que el incremento del gasto militar no recortará la inversión social. 1 de octubre, de la ABC. Pues que me digan cómo se hace. Si yo tengo una tarta y ahora de esa tarta le doy más al alimento, si el otro de la tarta es más pequeño. O sea, me refiero, sin contar los gastos añadidos de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero se van a meter 12.000 millones de euros más 14.000 en préstamos, pues son 12.000 millones de euros que no metes en otra cosa. Y que es que no los teníamos el año pasado, porque estos 12.000 millones de euros son nuevos, que no es un incremento de millones de euros que podría ser insignificante o que se pudiese compensar con el aumento de ingresos que tiene España, muchas veces por el aumento puramente de población. No, es que estamos hablando de 12.000 millones de euros. La OTAN calcula que España ya llega al 2% del PIB. Pues noticia del 28 de agosto, cuando estaba todo esto de noticia. España se rearma desde dentro. El 90% de los recientes contratos adjudicados
por defensa acaba de factorías nacionales. Y esto lo hemos querido poner porque se dice, bueno, es que mucho dinero va a ir a España y va a generar empleo en España. Ya hemos visto que por mucho que se meta dinero, genera menos empleo que con sanidad, educación y energías renovables. Pero claro, lo que no se dice es que yo consigo un contrato, vamos a poner, yo qué sé, podemos decir Indra, pero podemos decir la fábrica de armamento de Palencia, por ejemplo, si es que lo tenemos en Castilla y León, o Iveco. Yo gano el contrato, pero de ese contrato no quiere decir que yo eso luego lo vaya a ejecutar íntegramente en mi factoría. Es decir, yo tendré que comprar los materiales fuera o comprar la tecnología fuera y te decir es, yo tengo ese contrato, me van a dar X millones de euros, vamos a decir 1.000 millones de euros, pero no quiere decir que eso revierta directamente en la gente que trabaja en esa empresa. Es decir, buena parte de ese dinero va a final, y lo hemos visto un poco con la parte de Israel, es decir, que buena parte del armamento se lo compramos a Israel porque eso es lo que tienen los sensores, Es verdad que ese contrato lo gana una empresa española, vamos a decir Indra, vamos a decir Airbus, pero luego lo compran todo fuera. Es decir, esto es como cuando tú compras un móvil en una tienda, bueno, sí, pues que la tienda ha ganado dinero, tiene un beneficio comercial sobre ese teléfono, pero no lo has hecho aquí en España. Donde se ha producido ese móvil, pues si ha sido en China, vamos a decir, buena parte de ese dinero se ha destinado aquí. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, que no nos digan, es que se lo ha llevado Indra y gusta. Bueno, ya, ¿y dónde se lo va a producir luego eso? Como si es un astillero, pues sí, una parte para que sea trabajadora del astillero. Bueno, aquí teníamos una también de la televisión española, luces y sombras de la industria militar. Tenemos muchas, pero me voy a parar en estas porque creo que es a lo que más nos puede afectar a la clase trabajadora. España se desmarca del servicio militar obligatorio, mientras Europa reabre el debate. No, una noticia. Robles descarta el regreso del servicio militar en España. Es que yo cuando lo hice Margarita Robles ya me pongo nervioso porque siempre que dice algo luego es lo contrario. España no se suma a la instalación de la mili. La mili sí, la mili no, la idea de un servicio militar voluntario. Y esta de servicio militar voluntario es un poco lo que más está sonando ahora, que ahora vamos a ver. Europa recupera la mili. El Frente Nórdico se une al nuevo proyecto alemán. Vuelve el servicio militar obligatorio, es decir, que estoy poniendo, pero desde el diario de Aragón, Euronews, el diario Telecinco, el diario Bacé, es decir, medios de comunicación importantes. Estamos hablando de un periódico local. Es decir, están saliendo muchísimas noticias, y estas creo que son en cuestión de un mes, sobre el tema de recuperación de la mili. Otras noticias que teníamos, el ambicioso plan de Sánchez duplicar el gasto de defensa en 5 años, 17 de febrero. Y este no es un medio especialmente de derechas. Bueno, pasa que esto es de febrero, que igual lo teníamos menos en mente y todavía no había estallado tanto. España volvió a ser el país de la OTAN que menos gastó en defensa en 2024 en relación al Producto Interior Bruto. Es decir, que tenemos margen todavía para seguir creciendo. Es decir, podemos claramente, cuando nos interesa es de nunca llegamos a gastar en social lo que gasta Europa, pero tenemos que poner las pilas porque somos los que menos gastamos de la Unión Europea. Entonces, para eso sí que luego nos vale como justificación. Pablo Casado aprovecha la hora del gasto en defensa y lanzará un segundo fondo de 500 millones. Está claro que quién se lleva los beneficios del aumento del gasto militar. Estas noticias son de esta semana. El servicio militar se extiende por los países de la Unión Europea para afrontar la amenaza rusa. Lo que se quiere usar. En España vamos a poner la mili por la amenaza rusa. Pero aquí vienen los países que lo tienen con mili, son los que están en rojo. Se lo están planteando, que son países como Francia, como Alemania y un país más, que lo que han puesto es esto que se ha puesto ahora de moda, como este servicio, bueno, que es lo que quiere hacer Vox en España, que es un servicio militar que no es obligatorio, que lo que hace es que se te incentiva que haya como campamentos de verano, son unos nuevos meses, son como 6 meses, en los que te apuntas voluntario. Y ahí te dan como una formación básica y luego podrías ir al ejército. Pues hay varios países, pero bueno, esta semana ha salido la noticia de Alemania y de Bélgica. Creo que Alemania era 2.000, Bélgica 2.600, o al revés, no me acuerdo muy bien cuál es lo que paga cada una, pero son noticias de esta misma semana. Noticia, también esta semana. El gobierno presta 14.200 millones de euros a la industria de defensa para rearme. Pues esto dinero saldrá de algún sitio. No sé, digo yo. Porque dinero no tenemos, porque todos los estados tienen déficit, con lo cual
14.200 millones de euros más de déficit y que además no va a ir a servicios sociales. Es decir, cuando digamos, es que en Castilla y León las medidas están mal, que hemos salido la semana pasada en Castilla y León defendiendo la sanidad. Es que no hay medios, es que no hay recursos. Ya sabemos dónde están los recursos. Aquí. No quiero decir ya la ley de dependencia, que encontrar plaza en una residencia pública en Castilla y León, eso es prácticamente imposible. Es que no hay fondos, no, claro que no hay fondos, porque nos hemos gastado 14.200 millones de euros, que estos son a mayores de los 12.000, estos son a mayores de los 12.000. Estos son otros 14.200 millones de euros más, que son préstamos en unas condiciones muy ventajosas, que bueno, esto es como cuando te des a tu padre para comprar la casa, que luego ya veremos si se lo devuelves o no. A ver si puedes, pues aquí ya veremos si se devuelve o no. Deuda, pensiones y defensa, el fin de la abundancia del país. La autoridad fiscal calcula que en España existe un ajuste de 30.000 millones por llevar el gasto militar a 3,5% del PIB. Esto lo dice el Banco de España, noticia en el país. No es que la gente izquierda, que seamos unos agoreros, es que lo dice el Banco de España. Un ajuste de 30.000 millones de euros. Pues, el que he dicho es que los ajustes se hacen en infraestructura o en servicios sociales. Pues está claro que va a haber que recortar bastante dinero en servicios sociales. Es decir, si es que cuando dice Margarita Robles, no nos vamos a ver afectados, pues ya te lo estoy diciendo el Banco de España que sí, que 30.000 millones hay que recortar por el mayor gasto de defensa. Aquí dice para llegar al 3,5% del PIB. Bueno, pues si en vez de 3,5 pues el 3, pues echamos las cuentas. Pero esto es importante. Un informe oficial alerta de la muy preocupante caída de las solicitudes para ingresar en las Fuerzas Armadas. Y esto es importante porque la clase trabajadora no quiere ir a la guerra. O sea, la gente no quiere ir a matarse. O sea, esto es así. Entonces, claro que como ahora se ve más real, porque claro, con todo este lenguaje belicista se ve más real que puedas tener que ir a la guerra realmente si eres personal de las Fuerzas Armadas, claro, la gente no se está apuntando para entrar al ejército. Por eso hablamos de poner la mili o de recuperar esta especie de curso para quien quiera, pagado, que al final bueno, es un mix entre personal profesional y no, pero bueno, es como un mix. Pero también, ¿por qué hablamos de esto? Porque, si os acordáis, cuando Pedro Sánchez está en la reunión de la OTAN, dice que no tiene que llegar a ese tanto por ciento porque no es tanto por ciento del PIB, sino tener los recursos que amarque la OTAN. Hemos visto antes que no se ha incrementado el gasto en personal, pero realmente con la cantidad de armamento que se ha comprado y tal, haría falta más personal para poder operar eso. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, si pones la mili o tienes un servicio o incrementas el número de tropa, pero sin coste, prácticamente lo que es la mili, que son lo que son estos programas de incentivo de 2.000 euros en estos países de Europa. Yo no estoy gastando más tanto por ciento del PIB, pero sí tengo los recursos, que es lo que me dice la OTAN. Es decir, no te estoy diciendo que gastes un 1% más en sueldos en tropas, sino que tengas tanta tropa y que esté profesionalizada. Bueno, pues por eso estas declaraciones que se hacen nos da un poco pie a pensar que, aunque ahora nos está diciendo, en un futuro, si no hacemos presión, podría estar de vuelta al servicio militar porque es una forma de no llegar al 5%, pero sí tener los recursos que nos exige la OTAN, que es un poco dice Pedro Sánchez. No tengo que llegar al 5%, tengo que tener los recursos que me dicen. Y una cosa que nos pide la OTAN es que tenemos que incrementar el número de militares que tenemos en España. Bueno, pues igual ahí podría estar la recuperación de la mili o de algo parecido, que yo que hay partidos de extrema derecha que ya lo plantean directamente. Entonces, bueno, por eso tenemos ese miedo siempre que dice Margarita Robles, no, esto no va a pasar, hay que estar atentos. Me he puesto el de Norte de Castilla. Bueno, el Norte de Castilla habría esta semana el periódico papel con noticias sobre la mili, ¿vale? sobre la posible vuelta de la mili, y el editorial también iba sobre lo mismo, es decir, que el Norte de Castilla, que estamos hablando de un periódico menor en Castilla y León, que ahora ya está todavía mucho más en la opinión pública que hace unos meses, porque ahora abre directamente periódicos de relevancia nacional, o en este caso de Castilla y León. Entonces, un poco como conclusiones, nosotros tenemos que luchar es por la paz, no por la guerra. La gente dice que lo que tenemos que luchar es por la paz. El punto 1, el aumento del gasto militar prioriza los intereses de la OTAN. Y es que eso es
el principal es decir, cuando nos poníamos a la OTAN, y aquí ya teníamos una larga trayectoria, y luego también con Julio Anguita, que también lo repitió 50.000 veces, es que lo decimos por algo. O sea, me refiero, es verdad que igual no servían los efectos tan inmediatos, pero ahora estamos viendo los efectos de estar en, bueno, pues en esta organización, que prioriza los intereses armamentísticos sobre la clase trabajadora. No nos hace más seguros, ¿vale? O sea, tener más armamento no nos hace más seguros, sino que nos arrastra una peligrosa espiral belicista. Yo creo que eso es claro, es decir, tener más armamento, ¿no? O sea, lo que se había conseguido de tratados de no proliferación, de armamento nuclear, etc., eso sí que te hace más seguro. El que menos países tengan bombas atómicas es el que nos hace más seguros. Tener más bombas atómicas no nos hace más seguros. Todo lo contrario. Entonces, es un poco la idea fuerza. Existen alternativas reales basadas en la justicia social, la diplomacia y el derecho internacional. Es que esto es un poco lo que hay que trabajar. Lo que pasa es que aquí Estados Unidos no quiere y los demás países le bailamos el agua a Estados Unidos. Es decir, porque cuando hablamos del conflicto de Israel, es que los otros países de Europa le bailan el agua a... Puedo entenderlo o no puedo entender, pero bueno, vamos a decirlo de Alemania. Pero España, pero Inglaterra, Italia, o sea, ¿qué son los papeles nosotros en ese conflicto? Y no somos capaces de una justicia social. Es decir, entonces, este es importante, es decir, el derecho internacional. No podemos hacer la vista gorda a que Estados Unidos haga lo que le dé la gana, otro país, bueno, Estados Unidos, y que no pase nada, y que no seamos capaces ni de romper relaciones diplomáticas. Luego, el otro punto es batalla cultural para imponer el mensaje de la paz frente a la guerra. Esto es muy importante, es decir, hay que trabajar para que las fuerzas de extrema derecha no vayan calando su discurso. Un discurso claramente reaccionario, pero bueno, claramente que aboga por ley y orden, que dirían ellos, y que claramente hablan muchas veces del incremento del gasto militar, de los ejércitos, etc. Es decir, hay que imponer un poco el mensaje de la paz, y por eso se van a hacer ahora actos sobre el tema un poco de recordando el 50 aniversario de los movimientos por la paz, de la parte de insumisión, etc. De hecho, creo que tenemos una en Soria el 29 o 30, no me acuerdo exactamente. Esto es muy importante, es decir, hay que hacer un esfuerzo por defender la paz y no la guerra. Es decir, que incrementar el gasto militar es dar pasos hacia la guerra. Nosotros lo que apostamos es por lo contrario. Y luego el punto 5, que la guerra la pagan y la sufre la clase trabajadora. O sea, en el Partido Comunista obviamente somos internacionalistas, entonces internacionalismo frente a capitalismo, pero que no es nada que estemos diciendo nuevo, ¿no? Que esto siempre lo hemos dicho. O sea, que aquí al final se va a la guerra por intereses capitalistas, pero los que se matan en el campo de batalla son los que son. Entonces, entiendo que Casado, que ha creado un fondo de inversión de 500 millones de euros, le interesa que vayamos a la guerra para que se gaste el armamento y hacer otro fondo de inversión. Pero creo que nosotros somos izquierda trabajadora, lo que tenemos que defender es esto. O sea, que nosotros no tenemos ningún conflicto con otros países, con la clase trabajadora de otros países, que lo tendrán los gobiernos, pero que nosotros no tenemos ningún tipo de conflicto con la clase trabajadora. Entonces, eso es muy importante. Y luego aquí ponía como unas preguntas para el debate. ¿Se pondrá el nuevo servicio militar obligatorio? Esto, como si llamamos así, casi lo voy a quitar de pregunta ya, porque ¿llegaremos al 5% en gasto en defensa? Digo, 3,5 más 1,5. ¿Habrá acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Y esto lo ponemos siempre porque es de... ¿Cuánto tiempo llevamos con la guerra de Ucrania? 3 años, me parece. No hemos llegado a acuerdo de paz. Pero acuerdo para dar armamento todas las semanas. Entonces, igual hay que trabajar más en el acuerdo de paz. Claro, si ya hemos dado armamento, pues siguen teniendo medios y tal. Es decir, igual hay que trabajar más en el acuerdo de paz y menos en acuerdos de seguir dando armas a los dos bandos, aquí los bandos, porque por un lado será Ucrania y por otro lado será Rusia. O sea, me refiero que aquí es igual. Y luego esto lo teníamos puesto de aceptará una posible final de la invasión de Israel a Gaza en su situación, y lo hemos dejado puesto porque es verdad que se ha llegado a un acuerdo de paz. Desde el partido, por lo menos, coincidimos que esto que se ha dicho no es un acuerdo de paz. Lo que se ha aprobado, aparte de que vemos que tiene muy difícil cumplimiento, consideramos que no es un acuerdo de paz porque, para empezar, o sea, aquí no hay una guerra realmente. O sea, que hay un genocidio de Israel sobre Palestina, con lo cual no es una guerra en la que pueda haber un acuerdo de paz. Y además, el ejército de Israel no se ha retirado de una parte de Gaza y tampoco de la parte de Cisjordania que ha ido ocupando en estas últimas fechas. Entonces, esto lo hemos dejado
porque realmente si hubiese un acuerdo de paz real y hubiese un repliegue de Israel, por lo menos dando parte de los territorios ocupados con la parte de la guerra, igual sí que podría haber bueno, pues menos tensión, pero es que todos los días tenemos noticias de Israel incumpliendo el alto el fuego, con lo cual noticias de Estados Unidos diciendo de acabaremos por las buenas o por las malas y de vamos a coger Gaza y vamos a hacer un paraíso de edificios y tal. Entonces por eso lo dejamos puesto, porque es de lo que hay ahora no es un plan de paz, con lo cual entendemos que antes o después va a volver a surgir el conflicto, más pronto que tarde, porque lo que se está pidiendo no es una acuerdo de paz, simplemente es, bueno, pues dejar que Israel haga lo que quiera con la parte de la Palestina que todavía no había ocupado. Entonces, si hubiese aquí un acuerdo de paz, veríamos que igual puede bajarse un poco la tensión, pero bueno, como está, no consideramos que lo que haya no sea un acuerdo de paz. Y aquí habíamos puesto las charlas que dimos. Bueno, pues un poco lo tenemos colgado en el canal de YouTube, tanto creo que de la plataforma contra la guerra de Valladolid como del Partido Comunista de Valladolid. Esta es una que dimos del pensamiento militarista contra las épicas guerreras, que es un poco lo que decíamos, ¿no? De este lenguaje que está haciendo ahora, que hay que defender la patria, que lo mejor que puedes hacer es militar, etc. Es decir, esta épica, y aquí la otra charla que dimos de Pere Ortega, del Centro de las, que se habla un poco más del tema de presupuesto, etcétera, y tal, analizando un poco más en profundidad las partidas, que también yo creo que esta está colgada también tanto en el canal de YouTube de la plataforma como en el canal de YouTube del Partido Comunista de Valladolid. Y nada, pues esto sería todo, así que ahora si queréis pues hacemos una ronda de preguntas. Muchas gracias. Mira, espera un minuto, perdón, te paso el micro. No, no. Sí, sí, porque este ha sido. Como estamos transmitiendo. ¿De qué se transmite? Como estamos transmitiendo, pues. Buenas noches. Haya salido una cosa que me da por reír. ¿Qué tiene la guerra de romántica que lo ponía ahí? Pues la verdad de romántica. Digo, ¿a qué te referías? Me refiero. Pues mira, este persona que vino a darnos la ponencia, que está aquí, tiene varios libros, es profesor creo que es de la Universidad Complutense de Madrid. Pues se nos vende un poco como que tienes que ser militar para salvar a la patria, porque es lo más importante, ¿no? Estos valores que teníamos católicos de antes, es decir, tienes que hacerte militar para salvar a tu patria, a tus valores, respecto a cualquier otra cosa, por ese lado, y que luego la guerra moderna de ahora, al final, ¿qué es? Son drones, son cosas, es decir, no hay muertos en las guerras. Ahora no muere gente en las guerras. Es decir, te puedes hacer militar por salvar a la patria y encima tienes todo lo bueno de la alta tecnología y eres un héroe en tu país. ¿No? Porque copiamos un poco. Ayer o antes de ayer, no me acuerdo qué es el día de los veteranos de Estados Unidos. Porque esto se empieza a celebrar en España. El día de los veteranos, no sé muy bien por qué, se empieza a hacer en España, en las grandes empresas. Se obligan a los legionarios. Eso es. Entonces se ve esa idea de que tienes que salvar a tu país, lo mejor que puedes hacer es hacerlo en el ejército, y es que además, si no pasa nada, porque esto es un nivel de alta tecnología que vas a ir a servir a tu país, vas a conseguir que tu cultura siga existiendo y además no te va a pasar nada. Entonces se vende desde un punto de vista romántico es defender nuestros valores. No es que estemos haciendo nada malo, sino es defender nuestros valores. Entonces se vende, además, bueno, pero esa idea se vende y se junta mucho con que en los medios de comunicación nunca se ven a los muertos. Se ve a los muertos de Gaza, ¿vale? A la población civil. Pero tú no vas a ver un soldado muerto de Israel en ningún medio. Hay unos señores que cantan en medio de los fusiles y en medio de las batallas, decía Miguel Hernández, pero vamos. Ese es un poco lo que, Claro. que se comenta. Bueno, has hablado también ahí de cómo reconvertir la industria. Y bueno, ya te voy a decir lo otro también. Claro, yo no entiendo que hay países donde hay bastante pobreza, como son Pakistán, la India, y claro, que tenga bombas atómicas. No, explica algo, a ver si me puedes explicar un poco todo eso. Gracias. Vale. Bueno, o sea, que sea un país pobre y tenga bombas atómicas, bueno, Israel no también tiene, es decir,
No tiene nada que saber, pero cada país decide en qué gasta la riqueza del país. En este caso, vamos a decir que toda esta, Pakistán, sobre todo desde hace más años, con todo el conflicto que tenía, frontera con India, que India también, hace, bueno, pues una colonia, vamos a decir, británica, tenía, bueno, pues una capacidad militar. Entonces, tú decides en lo que quieres gastar los recursos. Lo puedes gastar en comprar bomba atómica, y estos países lo tienen por el conflicto que sigue abierto en la parte entre India y Pakistán, que ese conflicto que se ha cerrado por la zona fronteriza. Entonces, eso decidieron no en la bomba nuclear, porque la bomba nuclear la tienen desde hace muchos años. Lo que han gastado también ha sido mucho dinero en esta última década en aviones, etcétera y tal, ¿no? Que se puso muy de actualidad, que eran aviones chinos, realmente estos aviones los que tenían por parte de Pakistán y aviones norteamericanos por parte de India. Entonces, tú decides en lo que quieres gastar los recursos de tu país. Aquí estamos viendo que teniendo un problema de vivienda importantísimo, vamos a gastar 26.000 millones de euros en anualmente. Entonces, tú si tienes recursos, pues decías a qué lo quieres. Y en este caso, estos países que llevan con una guerra abierta muchísimo tiempo, un conflicto abierto, no están en guerra técnicamente, pero bueno, un conflicto abierto durante muchísimo tiempo, decidieron invertirlo ahí, igual que lo tienen en otros países, vamos. O sea, no es que sean nada fuera, ¿cómo decir? Tienen la tecnología, igual que lo puede tener Israel, que la compra directamente a otro país, me refiero, y por eso lo tienen. Lo otro era lo de cómo reconvertir la industria armamenticia española. Eso es que más es muy sencillo. importante porque no sé si es el séptimo país o el sexto en producción de armamento, que es muy importante y no se ha dicho aquí, por ejemplo, la cantidad de gente que vive de producir armas. Claro, ¿cómo reconvertimos? Hay una parte que se puede convertir en astilleros, eso es la más sencilla, ¿no? Hacen barcos, pues en vez de hacer barcos militares, haces otro tipo de barcos. Y luego es que hay otra parte de la industria que se dedica a hacer armamento, que no es que la vayas a reconvertir como tal, esto es como no voy a poner este ejemplo que es malo. Iba a decir las minas de carbón, es decir, lo que tienes que hacer es el plan de, si vas a cerrar una industria militar, que en este caso produce armas, lo que tienes que dar es una alternativa para que esa trabajadora que trabaje en otro sector productivo. Es decir, no es que una fábrica de armas se pueda reconvertir en otra cosa, porque muchas veces no es posible. Es decir, una fábrica que fabrica fusiles poco puede tener. Tú lo que tienes que hacer es dar una alternativa a esa trabajadora que trabaje en otro sector. Y es que todo eso es muchísimos, porque tenemos muchísimos sectores que no estamos trabajando. Voy a decir en Castilla y León, pero tenemos el tema, por ejemplo, bueno, todo el tema del medio rural, es decir, todo el tema de los bosques. Esto no se está trabajando desde hace muchísimo tiempo, pero es que todo el tema de servicios sociales falta muchísimo personal. O sea, y digo esta parte porque como la inmensa mayoría del dinero que gestionan estas industrias es público, lo quitas de la industria militar pública y lo llevas a la industria de servicios pública, es decir, sanidad, educación, etc. Es decir, tendremos que sacar gente que está trabajando en estas industrias para ponerlo principalmente en servicios públicos. Algunas habrá que cerrar y otras se pueden reconvertir. Digo, principalmente hay muchas de I+D, Indra, Airbus, etcétera y tal, que hacen aviones, etcétera, que eso pueden hacer aviación civil, barcos civiles, etcétera, y hay otras cuantas que hacen ingeniería, que pueden seguir haciendo ingeniería, pero para proyectos civiles. Es decir, pongo el ejemplo de Indra. Indra se hizo muy famosa, no sé si conocéis, Indra diseñó un submarino. Indra es, creo que es la empresa de ingeniería más grande de España, es semi-pública. Diseñó un submarino con recursos del Estado, del Ministerio de Defensa. Ese submarino luego, por unas circunstancias extrañas, bueno, que no funcionó, vamos a decir. El submarino no se podía... Se hundía, se hundía el submarino. No, que no flotaba, es lo que pasaba, se hundía. Indra es una empresa de ingeniería que hace todo tipo de cosas, consultora informática que me tiene tipo de cosas, es decir, pues tendrá que hacer ingeniería para que la página de Renfe puedas comprar un billete de tren sin pegarte un tiro. Es decir, hay muchísima parte que se está dedicando a ingeniería militar que se puede dedicar a ingeniería civil. Y he dicho esto porque tienes Airbus, que claramente se puede dirigir a la parte civil, los astilleros, que también pueden hacer civil, y las tecnológicas, principalmente voy a decir Indra porque es semipública y es la más sencilla, que hacen desarrollos para la industria militar, pero que podrían hacer desarrollos para la industria civil sin ningún problema. Hay algunas concretas. Iveco, por ejemplo. Iveco hace camiones y tanquetas. Pues claro, si no haces tanquetas, ahí tienes una parte del problema, ¿no? Bueno, pues esa parte es verdad que habrá que reconvertir, aparte de los trabajadores, porque todo no lo puedes suplir. También es verdad que para
eso tú tienes los fondos con lo que cuenta el Estado para justamente hacer esa reconversión. Pero no justifica de tengo una planta que produce rifles y es que si la cierro va a ir gente a la calle. No, no, dar una alternativa para que esta gente se pueda recolocar en producción de energías renovables, por ejemplo, que nos hace falta, y cerrar las fábricas de armas. Eso es un poco lo que queremos decir. Es decir, que no vale como justificación porque cuando hay que cerrar otro tipo de cosas, empresas, el Estado las cierra. Es decir, cuando ha habido que cerrar empresas de otra cosa porque así aplicaban, porque no cumplían la normativa, se han cerrado y no pasó nada. Entonces, es decir, se cerraron las cuencas mineras. Y se cerraron las cuencas mineras. Y luego el plan de reconversión industrial fue una mierda. Pero la cerró el Estado. Entonces, bueno, un poco en esa línea. Hola. Pues yo te quería decir, a ver si me podías aclarar, que con el aumento de gastos que tenemos, cómo suben todos los precios, ¿tiene que ver con todo esto? No, el aumento de lo que sería el precio del aumento, o sea, los aumentos que han subido, pues los alimentos, el tipo de bienes, de pues, energía, actividad, no está especialmente relacionado con que gastemos más dinero o hagamos más inversión en gasto militar. Corresponde a otras cosas, muchas veces, a veces son márgenes simplemente empresariales, otras veces viene derivado de los aumentos de coste de materias primas o de energía, que eso se repercute al final en toda la cadena, o digo el caso del aceite o no, de una escasez en la producción que hace que se suba el precio del aceite y una vez que sube, pues bueno, como hay más margen económico, pues las empresas no lo quieren bajar, es ese capitalismo, ¿no? Si puedes sacar más beneficio, pero no tanto en sí relacionado con el aumento del gasto militar, porque es verdad que el aumento del gasto militar se está empezando a dar ahora, es decir, lo otro que se ha hecho era aprobar, pero el aumento se está empezando a ejecutar ahora y con precios altos en la parte del IPC, esta de la compra básica, llevamos muchos más meses, no está relacionado. Vale, gracias. Pero sí con las guerras, ¿no? Con la guerra sí. Con la guerra al principio, la parte de Ucrania está relacionada más con la parte de trigo y carne, de cereal. Pero eso sobre todo fue al principio de la guerra. Ahora me refiero a lo que tenemos más claro, los huevos, por ejemplo, no está relacionado con La gripe había. Efectivamente, o sea que son cosas que te tocan todas juntas, pero que no... Puede estar siempre un poquito más relacionado con el tema del precio de la energía. Ahí sí que puede variar un poquito, ¿no? Por el tema de si puede entrar gas ruso o no puede entrar gas ruso, pero que también esto fuera más al principio. Ahora mismo ya realmente depende más de otras cosas que no del tema de la guerra. ¿Nosotros compramos gas ruso? Sí, ¿no? Bueno, nosotros sobre todo compramos ahora mucho más gas licuado a Estados Unidos. Principalmente. Bueno, nada, bueno, yo solo quería decir que no estoy totalmente de acuerdo en que siempre vaya la clase obrera a las guerras. En el caso de Israel, creo que no. Y tampoco estoy de acuerdo en que el pueblo palestino no esté librando una guerra. Yo creo que la está librando, que es una guerra de liberación y la lleva librando casi 80 años. Esto es una cosa que quería apuntar. Ese relato que quieren meter de la defensa del país, que nos invade, tal, creo que es el que han conseguido meter a la sociedad israelí para que vayan alegremente a asesinar niños y niñas palestinos. Y nada, y era solo, bueno, en el caso me interesa mucho cuando has hablado del internacionalismo, ¿no? ¿Cómo hacemos culturalmente para insertar eso en la sociedad? Ahora mismo la sociedad es nacionalista, básicamente. No digo que el nacionalismo sea malo, también creo que hay un nacionalismo liberador para ciertos pueblos y que les hable de escogerlo en cierto momento. Pero eso, ¿cómo podemos hacer para concienciar? Concienciar porque quieras que no, el internacional es una lucha. No sé, creo que darle guerra a la guerra, creo que es importante. Respondiendo un poco a decir,
Bueno, decimos que Palestina no está en guerra con Israel, es decir, porque es verdad que está ocupada totalmente Palestina por Israel, pero no hay una guerra entre dos ejércitos, como podríamos decir, claro, entre India y Pakistán. Es decir, aquí hay una ocupación de Israel sobre Palestina y que distintos movimientos de liberación palestinos llevan a cabo distintas acciones bélicas, no puedo decir, pero no hay dos ejércitos luchando en una guerra y tal. Entonces, porque muchas veces se dice, es que como es una guerra, pues bueno, los muertos de uno y los del otro, no, es decir, aquí hay pues, como otras connotaciones aparte, que es un Estado ocupado, bueno, un Estado que no llega a ser Estado, pero que está ocupado por Israel y lo que hace es, bueno, el movimiento de liberación palestino intentar dar un poco de respuesta por los medios que tiene. Entonces, no es una guerra entre dos países realmente en una igualdad de condiciones. En Israel, que no lo paga la clase trabajadora, es verdad que en Israel poca clase trabajadora es la que pierde la vida en el ejército, pero es verdad que creo que había muerto, creo que decían que 200 militares, seguro que son 200 militares de clase trabajadora. Es verdad que muchos militares, mucha clase trabajadora Israel, son sionistas. Eso también hay que decirlo clarísimamente, porque la mayor parte de la población ahora mismo de Israel pues tiene esa ideología política, bueno, por llamarla de alguna forma, y la mayor parte de la población judía de Israel, que profesa esa religión, tienen esa idea sionista. Entonces, es verdad que ahí la clase trabajadora tiene unas posiciones políticas claramente a favor del genocidio. Y eso es verdad. O sea, y esto se ha ido viendo cómo, con el paso de los años, los movimientos de izquierda, que eran claramente antisionistas, han ido prácticamente, vamos a decir, desapareciendo o no llevan eso en el discurso político. Igual lo siguen pensando, pero no lo externalizan porque les puede venir mal electoralmente, por lo que sea. Entonces, ahí sí. Y lo otro, ¿cómo gana el discurso? Que si supiésemos eso, no damos la charla. No damos la charla. O sea, yo creo que tenemos que un poco dar la respuesta, de decir, en todos los sitios en los que podamos, pero principalmente tenemos que hacer una estrategia de volver a hablar un poco del movimiento que se hizo por la paz, porque eso, cuando me acuerdo cuando la guerra de Irak, la primera, el movimiento por la paz era enorme. Entonces, hay que intentar recuperar eso. ¿Cómo hacerlo? No lo sé, pero tenemos que fijarnos un poco en ese movimiento. Bueno, yo fui insumiso, justo en esos años, era insumiso. Y bueno, es curioso, la sociedad no es la misma. En ese momento la guerra levantó, y en la siguiente guerra de Irak, con George Bush, ya la explosión fue brutal. Pero yo recuerdo que realmente a todos los conflictos imperialistas había una respuesta social muy potente que ha desaparecido. Bueno, está resucitando, en parte gracias al conflicto de Palestina, lo que creo. Y nada, que sería muy deseable volver a esos tiempos, aunque repartieron muchos palos. Hay que trabajar para que eso todo funcione. Yo creo que es interesante. Me gustaría volver al principio de la charla, ¿no? En las primeras diapositivas, donde veíamos números, dinero. Y creo que la idea que principalmente de intentar conseguir esta charla es que nos concienciemos para luego pues, poder hablar con los demás de que ese dinero que va ahí, que la idea es muy sencilla, no va a otro sitio. Con lo cual, cuando nos hablan, que creo que esto es algo que sí has hecho, David, es desmontar esas falacias cuando nos dicen, no, pero si el dinero que metemos en el ejército, en armamento, tiene otros beneficios. Y no es verdad. No es verdad, porque hay una cosa que ha dicho David que es interesante. Claro, si tú metes un porrón de millones de euros, tienes que crear empleo. Pero claro, si lo vas a gastar en las personas que hacen un agujero para enterrar el dinero, eso están trabajando. Entonces, si ese dinero se queda fuera, realmente será muchísimo más rentable, ¿no? Con lo cual creo que la idea importante es esa, porque claro, eso, lo que pretende la charla es hablarnos de las consecuencias para la sociedad. En la sociedad pagamos muy caro el armamento. El gasto militar, lo pagamos muy caro, porque lo metemos ahí, que es como enterrarlo, porque la productividad de ese dinero es menor
bien. que lo que había en otras zonas, ¿no? Con lo cual creo que eso es la idea, para mí es la idea fundamental que podemos sacar de esto, ¿no? De esta charla. Añadiría que es que cada euro que gastamos, que metemos en gasto militar, es un euro menos que metemos en servicios públicos, en servicios sociales, sanidad, educación, bomberos forestales, etc. Pero no solo eso, sino que además, como estamos metiendo dinero que no tenemos, porque esto va a deuda y a préstamo, es un euro más los intereses, más la deuda acumulada, etcétera y tal, con lo cual no es solamente un euro, cada vez que metemos un euro quitamos un euro de servicios públicos, sino es más de un euro, porque esta deuda hay que pagar. Eso lo he dicho al principio, está puesto en la Constitución que hay que pagar. Entonces, quitamos y nos hipotecamos además para el futuro, porque vamos a hacer una deuda que en el futuro vamos a tener que pagar, con lo cual nos hipotecamos, quitamos recursos ahora y nos hipotecamos para el futuro, con lo cual será más difícil en el futuro tener medios para poder dedicarlos a, digo siempre, sanidad, educación, porque es como lo más importante de nuestra tierra. Me importaría volver a poner la diapositiva donde viene lo que cuesta un avión y una fragata. Es que un Eurofighter, para que funcione, en lo anterior te pone lo que gasta en una hora de funcionamiento. Tiene que moverse para que funcione. Pero no puedes dejarlo sin funcionar, aunque lo dejes sin funcionar, el gasto de mantenimiento es absolutamente enorme. Un Eurofighter, la tecnología que lleva es necesario actualizarla continuamente, como el Windows, ¿no? Continuamente tiene parche, lo que pasa es que aquí toda la tecnología tienes que ir pagándola. La pagas porque la licencia que tienes para construirlo, la licencia que tienes para usarlo, es un gasto constante. Y cuando sale otro avión que es mejor, que no tarda mucho en salir, pues todos estos luego no valen. Me gustaría recordar lo que pasó con los tanques estos Leopard. Creo que eso, no sé, eso quizá a lo mejor se dio poca información. Teníamos unos cuantos, un montón de tanques de estos metidos en un almacén. Estaban aparcados aquí y estaban aparcados porque era muy caro mantenerlos activos. Para volver a poder utilizarlos, hubo que volver a pagar todo. Más de la mitad de los tanques no estaban operativos, vamos a dejarlo, y que no estaban operativos. Claro. Creo que son dineros y lo que vale un avión, lo que vale una fragata, lo que vale un misil, son números que a lo mejor deberíamos tenerlo. Un helicóptero, 31 millones de dólares. Yo 21 millones, que son unos números. Sí, yo lo que digo es que, bueno, viendo todo el coste que hay, que esto es una industria armamentística que no tiene nada que ver con salvar a los pueblos, sino con un beneficio de industria bélica y armamentística, lo que nos queda es que efectivamente el mejor muro de retención contra toda la barbarie, toda la destrucción y todo el mal que se hace, pues esto, utilizando estas máquinas de matar, no sé, nos cuesta mucho ganar todavía, aunque yo creo que se está dando pasos importantes de concienciación de que la gente no apueste ni tenga el miedo que nos meten los nacionalistas en las banderas bélicas, en el cual parece ser que son nuestra protección. Nos tienen como, no sé, nos tienen como secuestrados, ¿no? Nos tienen a la cola de ellos. Entonces sí que nos queda la única intención es que el hueso de la sociedad, un ejemplo muy válido, que eso sí que dice mucho, el partido este que van a hacer ahí en el País Vasco, en Bilbao, creo es con la selección palestina, ahí es donde debería de calar y ganar la opinión pública, y que creo que poco a poco vamos ganando. Es la única manera de gastar estos gastos monstruosos y presupuestos para alimentar la industria bélica. Creo que nos queda mucho camino todavía. Lo de la OTAN con Pedro, pues entonces nos movíamos no a la OTAN cuando el referéndum, tema de los socialistas,
Felipe González y tal, y toda la... Y bueno, el único guerra que hay que ganar es contra aquellos que apuestan, pues esto, lo que nos quieren meter respecto al patriotismo, como ahora, y nos vienen a resucitar las guerras de entonces, con el caudillo, con Franco y todo esto que estamos viendo. Y es la guerra nuestra, que es la que yo creo que hay que fortalecer y hay que mantener esa lucha por ganar a la opinión pública, que es la que yo creo que frena todo, ¿no? Como es el caso de, no sé, y por ejemplo, con el tema de la carrera de ciclista, pues ahí sí hizo una buena labor, ¿no? No sé. Hay que vencer a la extrema derecha y el capitalismo, eso es lo que tenemos que vencer. Y el imperialismo. Eso es. Pero lo que has hecho en Palestina, es decir, el trabajo que has hecho en Palestina, yo creo que es muy importante. No es un trabajo que sea nuevo de ahora, pues ya plataformas llevan trabajando muchísimos años, pero si miramos, por ejemplo, el tema de la Vuelta Ciclista a España, desde la primera etapa que se empezaron a hacer este tipo de acciones que se hicieron en la Vuelta, yo me acuerdo que la gente nuestra de Miranda fueron a la etapa que pasaba cerca, y bueno, era un grupito de... Dos o tres. Claro, eran muy poquita gente. Y sin embargo, yo, por la de Valladolid, porque es en la que estuve, ya había, pero cientos de personas con las banderas de Palestina, y fijas cómo acabará en Madrid, en la que se suspende directamente. Es decir, porque se ha trabajado muy bien y se ha conseguido que en el imaginario colectivo la gente ha dicho que Palestina es un genocidio. Una parte luego en las medidas que tome el gobierno. Pero sí que en la sociedad ha calado que efectivamente la gente se ha puesto de parte en este conflicto. Pues esto mismo es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que pensar un poco en que somos capaces de hacerlo, porque por ejemplo con los incendios forestales salimos en muchísimas provincias miles de personas a las calles. Yo conozco más la de León, por ejemplo, porque estoy allí, enorme, pero en Valladolid, que no ha habido ningún incendio este año relevante, se han convocado varios y han salido miles de personas a la calle, que me acuerdo que nos desbordó. O sea, convocamos entre varias organizaciones políticas y nos desbordó. Luego se nos criticó que no se escuchaba bien el manifiesto. Digo, es que llevábamos 6 megáfonos y fueron pocos. Es decir, que lo que tenemos que hacer es trabajar. De la sociedad organizada, lo que tenemos que hacer es trabajar y apostar porque queremos recuperar lo que estábamos haciendo, el movimiento por la paz, y no sobre el incremento del gasto militar. Y es un poco, es decir, que no es fácil porque tenemos muchos frentes abiertos, que es verdad, pero este es un importante. O sea, al final, el trabajar por la paz es uno muy importante. No, solo quería contar que, bueno, que aquí estamos dos personas que estamos con 2 multas de ley Mordaza por la Vuelta Ciclista de 2024 en Madrid, y que, bueno, que empezó en realidad ahí, o sea, pues, un año antes, y que bueno, y que esa batalla yo creo que sí la está ganando la izquierda, que poco a poco se va convenciendo, que se pensaba que había una juventud dormida, y no es cierto. Las universidades están llenas de jóvenes que responden, que cuando ha venido Vito Quiles o como se llama este señor, a sacar la cabeza por donde no debía, en algunos sitios se ha respondido como se debe. Y nada más. Esa sería cualquier pregunta. Sí, gracias. Pues damos las gracias. Bueno, simplemente un apunte de bueno, cuando comienza la guerra a Ucrania, saltaron, bueno, yo recuerdo una propaganda que hubo muy fuerte del propio Estado con el mismo lema de no a la guerra. Es decir, el propio Estado se apropió del lema de la guerra de Irak, ¿sabes? Para utilizarla cuando estaba de más, con ese doble rasero, poniendo un presupuesto, ¿sabes? Y apoyando la guerra y diciendo públicamente en los colegios carteles de no a la guerra, en todo. Y eso es como, o sea, propagandísticamente han avanzado mucho más en todos estos años, claro, sí, de la guerra de Irak, que se lanzó pues unas manifestaciones bestiales que, bueno, pues, la opinión pública fue, como estaba diciendo él, pues bastante, dio mucha fuerza a las decisiones que se tomaron. Y ahora mismo está la cosa, justo juegan con el eufemismo, con un lenguaje ambiguo, utilizando la propia
lo que la oposición, o sea, lo que la gente pide, o sea, lo utilizan ellos para nuestros propios lemas, van a utilizar nuestros lemas, van a crear ambigüedad, es decir, que es un poco orwelliano, ¿no? La guerra es la paz. Cada vez nos vamos acercando más a un escenario así, ¿no? Creo que fue en la última rueda de prensa que ha dado Latono que dice: nos estamos armando para la paz. Nos tenemos que rearmar para la paz. Aquí un poco lo que cambia es que el conflicto de Ucrania y Rusia es en Europa. Y eso es lo que están utilizando muy bien para dar miedo, porque como es en Europa, y la mayoría de las personas no han vivido un conflicto bélico en Europa desde la guerra de los Balcanes, y mucha gente no lo ha vivido, y tampoco es que nos pilles especialmente cerca, pero bueno, no lo ha conocido, entonces están jugando un poco que respecto a Irak era algo que nos tocaba muy lejos o no, pero esto está en Europa. Y aunque estamos a miles de kilómetros de Rusia, se está ejecutándose muy bien de ese miedo porque al ser una guerra en Europa se puede extender, etc. Y eso está jugando muy bien con ese momento. Hay que reconocerlo, que eso lo han hecho muy bien, y nosotros igual tampoco hemos tenido una posición clara sobre todo al principio, ¿no? Luego pues, precisamente sí que se fue armando un poco más el movimiento, pero no hemos sido tan claros como, por ejemplo, cuando decíamos de la parte de Irak, que salió masivamente la gente a las calles, y aquí eso no ha ocurrido. Estuvimos más centrados en la parte de acogida de refugiados, ¿no? Al principio, que se movilizó mucha asociación y mucha gente organizada. Refugiados nazis, ¿no? Habría de todo, pero bueno, obviamente siempre decimos Y de que... Lugansk, y de todo Donetsk, esto... Siempre decimos que el Partido Comunista está ilegalizado en Ucrania. Claro. Es decir, que eso no lo estamos comentando, es decir... Pero bueno, se centró como un poco más los esfuerzos en el tema de acogida de refugiados, y cuando ya quisimos un poco reaccionar, ya estaba metido hasta dentro. Entonces, haya costado mucho más porque hemos empezado tarde, ¿no? Igual es complicado decir si esta teoría fue acertada o no, a todo lo pasado, pues es fácil ver que no funciona bien. En ese instante se censura el RT también. Sí. Claro, que es la única fuente de contrainformación respecto a todos los medios. Entonces, bueno, es aquí. Lo simplifico un poco, que es mucho más complicado, y por eso también está calando. O sea, ellos lo hacen bien por su parte y nosotros no hemos estado igual, sobre todo al principio, y eso nos hace que vayamos pues, con cierto retraso y que este lenguaje ya calado. Sobre todo decía, es que también, joder, cuando la Unión Europea te dice que parte del PIB de supervivencia es que competir contra eso es jodido. Es que, claro, o sea, competir contra eso hay que estar muy organizado y hay que prestar, o sea, hay que trabajárselo muchísimo. Y ahí nos hacía un poco, pues bueno, vamos a decir que falta de fuerzas y de previsión, vamos a decir. Bueno, ahora pregunta. Última. Bueno, a ver qué opinas tú. El postrauma de la guerra, de los combatientes, de los excombatientes, yo no lo veo que la gente nos informe sobre todo lo que pasa en los excombatientes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una asociación que se está uniendo contra Trump porque les está quitando el dinero que les corresponde. Eso en España no lo hemos visto, ni siquiera la juventud creo que lo sepa, porque por ejemplo todas las guerras, sobre todo lo mental de la gente, queda muy tocada. En Israel se está callando, pero hay muchos soldados que están dimitiendo, están yéndose del ejército, y les buscan y les meten en la cárcel. Incluso a los que no quieren ir a la guerra, alistarse al ejército, están en cárceles de Israel. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, no ha venido hoy Samantha, que es una compañera del partido, que es norteamericana, que sabe mucho más de esta parecida. No es que se esté tapando, es decir, un poco lo que hemos dicho, que para empezar, en España eso no lo tenemos, porque los militares españoles, por término general, lo que están es, como mucho, misiones de paz que pueden tener ese componente, igual en el Líbano y tal, pero bueno, suelen ser misiones más de paz, por lo cual no tenemos ese problema como tal. Sí que en otros países como Estados Unidos, pero es un poco lo que decía del romanticismo de la guerra, es decir, esa parte negativa no la vamos a ver. También decir que la parte de Estados Unidos es muy capitalista, es decir, esta gente se moviliza porque se le quitan subsidios, no porque tengan una visión de que está mal ir a matar a la gente en cualquier país del mundo o que ahora se puede invadir Venezuela. Eso no lo están diciendo, simplemente es una parte economicista de me quitas subsidios, me quejo por esto, pero no tiene una reflexión más allá de igual está mal esto de matar simplemente porque a Estados Unidos le parece que es lo correcto.
Entonces, aquí eso no llega tanto porque en el ejército español y en España esto no es una circunstancia normal. En otros países sí que sale un poco más a la opinión pública, pero siempre muy ligado al tema económico, es decir, si se dan un serie de beneficios a los veteranos de guerra, ¿no? Por el tema económico, o sea, nunca hay una reflexión de es que igual tenemos un ejército que si tenemos un ejército con esa capacidad va a ir a la guerra y obviamente va a haber gente mutilada, va a haber gente con problemas de estrés social, etc. Eso no se suele reflexionar, es más el tema del subsidio económico. O sea, no hay un movimiento en Israel o en Estados Unidos de militares generalmente en contra de sus gobiernos por el tema de ir a la guerra sin justificación, ¿vale? Es verdad que en Estados Unidos hay un poquito, esto lo podría contar mejor Samantha, que es de allí, pero es un movimiento prácticamente insignificante. Vamos a decir, es muy pequeño, que no conozco exactamente. Pero yo lo que quiero a lo que voy es, ¿por qué no se incide más? Bueno, porque aquí realmente eso no existe en España. Los jóvenes sepan que hay una secuela. Pero claro, eso es lo que hemos dicho, de que la parte negativa no, porque lo que estamos hablando es del romanticismo de la guerra, es decir, eso no te va a pasar. Entonces no se cuenta, también digo que es lo que digo, que en España esa circunstancia, por término general, no se da, por suerte, porque no estamos en conflictos armados propiamente dicho, en una guerra abierta. Entonces, pero bueno, es un poco lo que decíamos de la ponencia, se habla un poco más de eso, es decir, nunca se va a contar nada negativo sobre los militares que están en la guerra. Pero el caso que decías, yo creo que el caso más importante fue cuando en Rusia se declara, invade Ucrania y salen miles de jóvenes de Rusia directamente, ¿no? Que no quieren ir a la guerra, que es lícito, normal, o sea, que tú no quieres ir a matarte. Y salen miles de jóvenes de Rusia y supongo que también de Ucrania, vamos, porque también el reclutamiento era obligatorio en Ucrania. Entonces, un poco ahí es donde está, pero que esa parte no se conoce porque no se quiere expresar, porque si yo ya tengo dudas de alistarme en el ejército, si encima me dices que me va a pasar todo esto, pues no me afilio no me meto ni por 2.000 ni por 2.600, que es un poco lo que decíamos o no, que hay problemas en España para reclutar soldados. Y eso que buena parte de los soldados españoles, con los convenios de colaboración que tenemos con terceros países, es simplemente un tema económico de me puedo ganar la vida en el ejército porque pienso que no voy a tener que ir a luchar a la guerra. Es decir, por eso me alisto en el ejército, porque doy por hecho que no voy a ir a la guerra, porque España no es un país que entre en conflictos armados. Si ahora mismo me dices que tengo que ir a la guerra, no me afilio, ¿sabes? Bueno. Vale, pues muchísimas gracias.